Jesús se aparece a sus amigos y nos basamos en la lectura de Juan 20 del 19 al 23. Resulta difícil imaginar cuán increíble debe de haber sido este suceso para los discípulos de Jesús. Apenas 48 horas antes, ellos se fueron a sus casas devastados y con el corazón roto, porque Jesús ya estaba muerto. Él había sido ejecutado por los romanos y esto fue a petición de los líderes religiosos judíos del momento. Ya con Jesús muerto, pues a lo mejor estos líderes vendrían tras los discípulos. Y por esto, ellos se encontraban dentro de sus casas con las puertas cerradas. Y aunque algunos habían escuchado testimonio de que la tumba estaba vacía o de que María ya había visto a Jesús, algunos de ellos todavía estaban inseguros y otros también tenían miedo. En medio de todo esto, de repente, ¡boom!, viene Jesús y se les aparece. Lo primero que hace Jesús es interesante porque lo que él hace es que él da paz, él declara paz y lo declara dos veces. Él dice, la paz sea contigo. Jesús sabía que sus discípulos estaban llenos de miedo, de confusión en medio de todo esto. Asimismo, Jesús todavía entra en nuestras vidas para traer paz perfecta. Como número 2, vemos que Jesús muestra sus heridas. Y esto es para confirmar de que verdaderamente era Él. Cuando recordamos la cruz y cuando vemos el sufrimiento de Jesús, encontramos las pruebas de su bondad y de su gracia. Como tercera cosa que Él hace, Jesús envía el Espíritu Santo. Jesús en esta historia sopla y sobre los discípulos le dice también, recibe el Espíritu Santo. De cierto modo esto es como una conversión y es que Jesús había prometido ya el Espíritu de Dios que iba a morar dentro de las vidas de los discípulos y esto era el cumplimiento de esa promesa. Jesús todavía da su Espíritu Santo a todos los que creen y esto nos da a nosotros vida, esperanza, fuerza y poder. Por último sería el punto número 4 y es donde Jesús los envía. Y una vez ellos se recuperan del choque, de la conmoción, ellos se preguntan, ok, ya tenemos el Espíritu Santo y ahora ¿cuál sería el paso siguiente de nosotros seguir? Y Jesús se lo pone bien claro y le dice, así como yo fui enviado para el mundo y declarar y demostrar el reino de Dios, así ustedes también lo harán. Porque Dios es un Dios que envía. El Padre envió al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo y ahora Jesús nos está enviando con poder del Espíritu Santo a hacer la voluntad del Padre.